Peinado. Digo que por si importa o no importa el nombre, vamos a recordar. Ha habido muchas más, pero que haya se ha apuntado rápido. Un secreto de sumario tumbado, 2 imputaciones tumbadas, un registro anulado, 3 veces limitada la investigación y una petición de imputación a un ministro tumbada. En el caso Begoña Gómez. Porque a veces igual los nombres, a veces igual importan. Y Ayuso apoya directamente a Israel. ¿Se está equivocando o tiene un interés? Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Porque estaba yo leyendo un artículo que dice del diario.es que dice: ¿por qué Ayuso no condena la masacre en Gaza? Las conexiones de la presidenta con empresarios proisraelíes en Madrid. Un artículo escrito por ti y que además, Raquel, lo enfocas todo en la Fundación Hispano-Judía, de la que dices que tiene mucho interés de negocio en Madrid. ¿Cuáles son esos negocios? Bueno, la Fundación Hispano-Judía, lo primero que hay que decir es que no es la Comunidad Judía de Madrid. Es una fundación muy específica que crearon políticos y ricos y políticos del Partido Popular. Entonces, bueno, esta fundación fue creada en 2016 por Alberto Ruiz Gallardón, que acababa de salir del Ministerio de Justicia, y Isabel Díaz Ayuso tiene una enorme relación profesional y personal específicamente con esta fundación, en cuyo patronato encontramos pues desde apellidos tan conocidos como Koplovich o abogados, bufetes de abogados como Cremades, y también está allí como patrono Nacho Cano, el amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy relevante esta relación porque va muy paralela las actuaciones que hace esta fundación con las declaraciones que hace la presidenta. Son prácticamente argumentarios calcados, ¿no? Y sobre todo con la persona más cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es David Hatchwell, que es un multimillonario, dueño de un gigantesco conglomerado de empresas, que es Extem, y que también fue el cofundador de ACOM, que, como sabéis, es la asociación que ha denunciado a la Vuelta Ciclista, a los partidos políticos y a las personas que pudieron hacer ese boicot, y que también está denunciando a universidades públicas españolas que están limitando el comercio o la transferencia de conocimiento con Israel. Pues bien, esta persona, David Hatchwell, que es el representante de la Fundación Hispano-Judía y también fue cofundador de ACOM, es una persona muy cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto que a veces parece que las acciones y declaraciones que toman van en el mismo carril o son prácticamente paralelas, ¿no? Como decía el otro día que vi, tras la muerte de Robert Redford, todos los hombres del presidente, ¿no? Cuando dice garganta profunda, sigue el dinero. Bueno, pues aquí también hay unos intereses económicos de un grupo, y esto es muy importante decirlo, de un grupo muy específico de personas judías o proisraelíes en España, y es un grupo específico porque tienen en común que son millonarios o multimillonarios, y son personas que han tenido siempre muy buena relación con la presidenta, y la presidenta los ha defendido, los ha condecorado, incluso les ha cedido un local de 2.000 metros cuadrados para que construyan allí, como están ya haciendo, el Gran Museo de Madrid, un museo judío que pretende pues poner de relieve todo el patrimonio que dejaron los judíos en España. Y este mismo empresario es el encargado de ese proyecto que finalmente fue un auténtico fracaso, Raquel, que era ese casino al más puro estilo de Las Vegas, que se proyectó también en Madrid, pero que luego al final quedó en agua de borrajas, ¿no? Bueno, David Hatchwell ha tenido siempre una relación muy cercana con los gobiernos del Partido Popular de Madrid, tan cercana que fíjate que Alberto Ruiz Gallardón fundó con él esta fundación. Entonces, en el inicio ya de esta fundación, este empresario tiene una enorme entrada a toda la parte política del PP madrileño. Efectivamente, fue la mano derecha de Sheldon Adelson cuando quiso hacer el Eurovegas en Alcorcón, un proyecto que finalmente fracasó, pero que efectivamente David Hatchwell tuvo muchísima influencia y muchísimo poder, aunque ese proyecto fracasara. Es más, consiguió también de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, que le cediera gratuitamente, en este caso, un local en el Paseo del Prado para hacerse museo judío. Las protestas fueron de tal calibre que vecinales, se entiende que al final ese proyecto de cesión gratuita decayó, y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha retomado con esta cesión en alquiler para este mismo empresario y para esta misma fundación. Y luego tenemos el caso del Museo Hispano-Judío, que también lo mencionas tú, que es un edificio enorme. Estamos hablando de un edificio público de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Se lo ha concedido por 20 años la Comunidad de Madrid al Museo Hispano-Judío. Claro, lo que sucede es que durante los 3 primeros años parece que no van a pagar ninguno de los 60.000 euros al mes que dice el contrato, ¿no?
Efectivamente, se sacó a licitación esta cesión de alquiler, solo se presentó únicamente la Fundación Hispano-Judía para hacer este museo judío, que le va a hacer la competencia realmente al Museo Sefardí de Toledo, ¿no?, que es el gran referente de la comunidad judía en España. Bueno, pues este museo judío nuevo que se está proyectando en el barrio más exclusivo de Madrid, efectivamente le va a hacer esa competencia. Tiene 3.000 metros cuadrados, es una antigua estación eléctrica de Metro de Madrid que ya no tiene uso. Y los 3 primeros años, la fundación que está iniciando las obras, se supone que va a abrir en 2027, pues esta fundación no va a pagar absolutamente nada, ¿no? 3 años gratis mientras está haciendo estas obras, que es algo, bueno, puede pasar, pero a estas cantidades no es lo más habitual, ¿no? Uno cede un local y lo cede cobrando, pero en este caso tienen 3 años de carencia. Falta también una pata de Hatchwell, de este empresario, que tú revelas que es el productor de algunos de los espectáculos más costosos que hay en Madrid, entre ellos Malinche. Bueno, es que en esta fundación, aparte de ser una confluencia de personas muy poderosas de Madrid, de grandes empresarios, hay un vínculo que une a la presidenta con Hatchwell, que es Nacho Cano. Son un triángulo amistoso y Nacho Cano es una persona, no solo es patrono de la fundación, sino que David Hatchwell es el productor de Malinche y entró en el consejo de administración y luego fue dueño de la productora de Nacho Cano, ¿no?, de estos espectáculos que hace, que son costosísimos. Incluso llegaron a, también por oposición vecinal, se frenó un proyecto por el cual, imagino que lo recordaréis, Nacho Cano quería hacerse con un enorme solar en el que iba a construir una gran pirámide que iba a ser un teatro dirigido por él. Bueno, todo esto, de la mano de David Hatchwell también, todo esto fue cuajando hasta que al final era un solar en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. El alcalde Martínez Almeida, que también tiene buena relación con la fundación, lo cedía esas miles de metros cuadrados para Nacho Cano, pero una vez más la oposición vecinal frenó estos planes y finalmente no se hizo, pero como veréis, toda esta línea de lo político y lo privado y la fundación judía con los dirigentes tanto del ayuntamiento como de la comunidad tiene un hilo conductor. Son decisiones que casi siempre favorecen a esta fundación en concreto, que quiero recordar que no es la Comunidad Judía de Madrid, es una fundación específica creada en 2016 con unos intereses específicos y cuyo fundador, David Hatchwell, pues dice cosas como, bueno, le felicita por supuesto el cumpleaños a través de redes sociales y de sus fundaciones y asociaciones a la presidenta, critica muchísimo al gobierno de Pedro Sánchez, incluso ACOM, esta asociación que cofundó él, en los últimos días ha criticado muy duramente al rey de España. ¿Qué es Extem? ¿Has podido confirmar su relación con el sistema Pegasus, con el sistema de espionaje israelí? Bueno, Extem es la empresa del padre de David Hatchwell, tiene creo que 2 hijos, la heredaron, y es un enorme conglomerado que también, entre otras cosas, cemento, alojamientos turísticos, se dedica a la ciberseguridad. Hay algunos artículos que conectan esta ciberseguridad con Pegasus. Yo no lo he podido confirmar, pero evidentemente es un empresario muy poderoso que tiene acceso, pues evidentemente, a todo este tipo de sistemas tecnológicos, que también España tiene cierta dependencia de este tipo de empresas y también de empresas israelíes en el tema de la ciberseguridad, y ahora mismo, como comprenderéis, ¿no?, en un momento tan tecnológico de datos, etcétera, son una de las empresas más importantes y más influyentes que tiene no solo España, sino el mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, Extem, desde luego, es un enorme multinacional que es poderosísima, pero por la ciberseguridad y por muchísimos otros objetivos que tiene, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, uno muy importante, el de los alojamientos del sector turístico. El juez Peinado, que ha pedido a la UCO que analice los mails entre Begoña Gómez y el exvicerrector de la Universidad Complutense, pide también que se analice esa documentación aportada por la universidad sobre la cátedra que dirigía Gómez. Y esto, Joaquín, a un día, porque mañana por la tarde ha citado a Begoña Gómez el juez, sábado por la tarde, junto con la asesora y con el actual delegado del Gobierno en Madrid. ¿Cuál es el objetivo de esa vista, de esa reunión del juez Peinado? La comparecencia está regulada de forma taxativa en la ley del jurado. Si se opta por llevar las actuaciones a ese tipo de trámite, hay una comparecencia inicial, una audiencia, en los términos de la propia ley del jurado, en la cual tienen que comparecer las partes, la Fiscalía,
las acusaciones, las defensas y las personas investigadas, y ahí cada parte interviene para fijar los motivos de la acusación, en su caso, y también las defensas explicar sus alegaciones en sentido contrario y para proponer las pruebas que se estimen pertinentes. Y a partir de esa comparecencia, el juez instructor debe decidir si, por un lado, estima la petición de archivo de las actuaciones, que con toda seguridad se va a plantear en la comparecencia, si practica nuevas diligencias o si sigue los trámites para que el asunto llegue a un juicio conjurado de acuerdo con los requisitos que marca la propia ley. De hecho, este trámite, la ley ya dice que podía haberse realizado mucho antes, es decir, cuando se incoó esta pieza separada, más todavía cuando se citó como investigado al delegado del gobierno, la ley dice que desde el momento en que haya indicios o actuaciones por un delito que sea de competencia del tribunal jurado, ya deben llevarse los trámites por esta ley. Lo cierto es que ha sido ahora cuando se han iniciado los trámites de la ley del jurado. Prestigia la justicia es defender las actuaciones pues claramente viciadas de este tipo de jueces, como sucede en este caso, y creo que es un grave error seguir permitiendo que este país baile al son de manos limpias y baile al son de jueces como el juez Peinado. Es el mismo truco todo el rato y ya está bien. Yo creo que todo el mundo sabe, y que es una evidencia, que tenemos una justicia intervenida por la derecha y por el Partido Popular. Ellos mismos presumen de ello, y una justicia también, si me permitís, de clase, con una composición de clase muy concreta, y también en su acción, porque es una justicia que mantiene las cárceles llenas de pobres y de delincuentes comunes, mientras los grandes delincuentes se pasean impunes y mientras no se pudo determinar quién era M. Rajoy en los papeles de Bárcenas. Y para mí la pregunta es, ¿qué hacemos para cambiar eso y quién está dispuesto a hacerlo? Y en mi opinión, el PSOE se equivocó en su momento, digamos, planteando lo que tú planteabas, que denunciar este tipo de acciones judiciales era atacar a la justicia cuando eso afectaba a otros partidos, y que se equivocó repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, y yo creo que haría bien en reconocerlo y en repararlo. Instrucción verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Una más. Por supuesto, respetamos la justicia, pero opino sobre hechos. Y le estoy diciendo que toda esta instrucción es una vergüenza. El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. También está quedando demostrado que la mujer del presidente del Gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez, y sentenciado por el ministro de Justicia. La Moncloa es un culebrón caribeño. Culebrón caribeño. Bueno, ¿cómo ves lo de Peinado? ¿Cómo ves lo del caso? Bueno, de Peinado me cuesta mucho hablar de Peinado, porque me cuesta mucho no pasarme de rosca para juzgar. Tenemos aquí un querellómetro, lo pusimos, sí, digamos, sí. En práctica ayer. Digamos, si quieres, lo ponemos para que llegue al nivel máximo. He decidido hablar de pintoresquismo judicial. Vale. Y así creo que... Pero de todas maneras, sí me interesa mucho, explicar una cosa. El derecho no es un arcano, no es física cuántica. Los que estudiamos periodismo en los planes antiguos teníamos 3, 4 años de derecho en la carrera. No es una cosa de la que si habla un juez tú te callas y entonces no puedes opinar. No, uno puede leer los autos y llegar a conclusiones y manifestarlas. Y luego eso no tiene por qué tener una correlación con la decisión judicial tomada. Quiero decir con esto que yo puedo afirmar que he visto al Supremo condenar inocentes muchas veces, desde que estoy en el ejercicio de esta profesión, y entonces no me extrañaría que alguno de estos acabara condenado. En todo caso, si el fiscal general del Estado, por hacer lo que hizo, incurrió en un ilícito penal, lo que está mal es el Código Penal. Que siempre nos olvidamos que las leyes existen para las sociedades democráticas, no las sociedades democráticas para las leyes. La justicia es un gremio, es una actividad y es una casta que existe desde hace miles de años. En este país es un Estado más o menos moderno desde hace medio milenio, pero la democracia existe desde hace 45 años. Entonces, no presupongamos que todo lo que hace la justicia, que es un gremio entregado a la democracia, es un gremio domesticado por la democracia, como todas las democracias domesticaron a sus ejércitos para que trabajaran para la democracia. Entonces, estamos asistiendo a un golpe blando, a
¿Os acordáis de la película El mensajero del miedo, de Manchurian Candidate, ¿no? Que preprogramaban a alguien que recibía un mensaje por teléfono y entonces actuaba como un terrorista para matar al presidente o a la vicepresidenta, no me acuerdo ahora exactamente. Yo creo que lo que estamos viviendo en la justicia española descaradamente es la llamada de Aznar del que puede hacer que haga, y aquí todo el mundo está operando. Entonces, la instrucción de la causa del juez Peinado no hay por dónde cogerla. No puedo decir el nombre, pero un alto cargo de la Administración de Justicia de Mariano Rajoy, cuando le preguntaron por Peinado, cuando le cayó la causa, dijo: Peinado, el que estuvo en Plaza Castilla, es malo en todos los sentidos de la palabra malo. Esa fue la respuesta que dio. Y no era alguien de la confianza de los socialistas. Muy controvertidas. La instrucción de Peinado la puede leer cualquiera que tenga 2 dedos de frente, no hace falta hacer la carrera de Derecho, y leer sus autos y dudar del estado en el que los escribe. Literalmente. Bueno, yo naturalmente no puedo compartir tus palabras porque con todo afecto y respeto yo no puedo aceptar esa descalificación global de la justicia. Puedo coincidir contigo en que la gestión... La justicia es como la sociedad, está llena de gente brillante y virtuosa, y llena de gente que no lo es. En la primera parte de tu exposición estoy de acuerdo, la justicia es susceptible de críticas y no está por encima del bien y el mal, en eso tienes toda la razón. Pero yo creo que la justicia es un poder del Estado y un poder independiente. Cualquier democracia funciona en base a la separación de poderes. Y yo creo que en España la justicia, los tribunales, ejercen sus facultades dentro del marco que la Constitución establece. Puede haber jueces que se desvíen. Yo creo que, como has dicho, la gestión de Peinado tiene algunos aspectos bastante incoherentes. Ha sido una instrucción errática y, en fin, empezó siendo una investigación sobre las cartas a Barrabés, luego pasó a investigar el tema de Europa, luego el software para la Complutense, y ahora dice que hay una malversación por la contratación de Cristina Álvarez. Yo creo que eso es muy polémico y muy discutible, pero para eso están los tribunales superiores. Está la audiencia. Le están enmendando en muchas ocasiones le han enmendado la plana. El caso de Bolaños. Y en otras le han enseñado el camino. Bueno, el caso de Bolaños... Y en otras le han enseñado el camino, como la Audiencia Provincial de Madrid. Acaba Pedro y Baster. Acabo porque me parece que esta es una cuestión muy importante, lo que ha planteado Pedro. El Tribunal Supremo desautorizó a Peinado en el caso de Bolaños. Yo creo que pues, puede que nuestro sistema judicial sea imperfecto, pero es que, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que es muy peligroso deslegitimar la acción de la justicia, porque, en definitiva, la independencia judicial es uno de los pilares de la democracia, y yo creo que en España la justicia funciona, y funciona bien, y la justicia es independiente. Voy con Esther, solo una cosa. Creo que se puede defender la justicia, todos la defendemos, y criticar algún aspecto de algún juez o de algunos jueces. Es decir, la causa contra el PSOE que más daño le ha hecho o le ha podido hacer al gobierno, de hecho en junio entró en crisis, es la de Cerdán, Koldo y Ábalos. No hay una sola crítica. Ha criticado esa instrucción. No hay nadie, ni una crítica a esa instrucción. Entonces, yo digo que se puede defender la justicia y se puede criticar o no si un juez, un periodista, un médico hace bien su trabajo. Pero yo solo quería matizar una cosa, que siempre que hablamos de la división de poderes es para defender a la justicia. Claro, la división de poderes se inventó porque ninguno debe funcionar completamente autónomo imponiéndose sobre la sociedad. Nadie dice cuando los otros dos poderes del Estado son cooptados, o cuando Marchena entró a caballo en el Congreso para echar a Alberto Rodríguez como diputado, el Poder Judicial inmiscuyéndose en el Legislativo, cambiando la conformación de las mayorías. Es decir, cuando hablamos de la separación de poderes y las independencias de los poderes, no todo es la justicia. Muy breve, que muy fatal de tiempo, por Bueno, favor. muy breve. Yo casi repetiría lo mismo que he dicho con la instrucción de Hurtado, pero creo que la de Peinado ha sido bastante más exótica, por utilizar alguna palabra amable, que la del propio juez Hurtado. Yo creo que no hay ningún penalista reputado de este país que defienda la instrucción y las decisiones que ha tomado el juez Peinado. Es verdad que hubo un debate previo sobre la función o las gestiones que hacía la mujer del presidente del gobierno desde la Moncloa, pero un debate ético,
no que aquí hubiera relevancia penal, porque es que estamos cuestionando que se enviaran 2 correos electrónicos a no sé qué empresa, en la esposa de un presidente de gobierno progresista, y nos hemos comido con patatas y se han rechazado una demanda y una querella contra el gobierno de Mariano Rajoy, que contrató a 3 personas para cuidar a su padre enfermo en el Palacio de la Moncloa, y se archivaron la querella y la demanda de la Asociación del Paciente y de un partido extraparlamentario. Entonces, hay una doble vara de medir, y esto no quiere decir que hagamos, o por lo menos no en mi caso, una enmienda a la totalidad a la justicia. En este país hay más de 4.000 jueces instructores que imparten justicia de acuerdo a los principios del derecho. Hay otros que no. Hay otros que tienen un sesgo ideológico, y yo sí estoy convencida y comparto con Ballín que responden a la llamada del que pueda hacer que haga. Hay periodistas que han dicho, miren, yo no le voy a decir la fuente, señor magistrado, pero el fiscal general del Estado no es, y yo lo sabía mucho antes. Entre ellos Miguel Ángel Campos, compañero mío de la cadena SER, que lo ha dicho por activa y por pasiva, que él accedió a la información 6 horas antes que el fiscal. Pero no se ha tenido en cuenta lo que han dicho los periodistas en sede judicial. No sé si es que las palabras de los periodistas cuentan menos que las de cualquier otro ciudadano en esta sociedad. Me llama la atención. Y luego es verdad lo que estaba comentando ahora el magistrado, ¿no? Una cosa es que el Partido Popular, que la derecha en general, que concretamente Miguel Ángel Rodríguez quiera colocar el relato de que Álvaro García Ortiz fue el que filtró la información, y otra cosa es que demuestres de forma taxativa y sin fisuras que ha sido él y no cualquier otra persona el que ha filtrado esa información, porque al final, si tú tienes, digamos, unos datos que ven la luz y a los que en ese momento ya han tenido acceso muchas otras personas, es muy complicado que demuestres que ha sido concretamente García Ortiz el que lo ha filtrado. Entonces, bueno, yo la verdad creo que el fiscal, a mí me parece bien escuchar en primera persona lo que el fiscal tiene que decir, cómo lo argumenta él, entre otras cosas, porque al final, como siempre, ha habido una pena de telediario muy grande antes de saber definitivamente cómo es el desenlace de todo esto, pero creo que el propio García Ortiz, que además es una persona, pues valga la redundancia, que conoce al dedillo la justicia, sabe que es muy complicado que demuestren nada, digamos, con las circunstancias que estamos analizando. Y luego, ¿qué es eso? Que es que se ha pasado por alto, que esto a mí llevo meses indignada, la palabra de periodistas que han ido a sede judicial diciendo, oiga, que mis fuentes están protegidas por la Constitución, pero que le estoy declarando en sede judicial que yo tenía esa información antes. Entonces, la verdad, concretamente esta derivada de los periodistas, de los compañeros informadores, es algo que me duele especialmente desde que ha empezado todo esto, porque es como si no importase lo que dicen. Claro, otra de las cosas que llama muchísimo la atención es que la fiscal de Madrid, que estaba en la misma situación de García Ortiz, estaba también imputada, a ella le desimputan y a él le envían al banquillo exactamente con el mismo argumento. Es una decisión que puede parecer efectivamente contradictoria. Se considera que, a pesar de lo que dijo el juez instructor, no hay ningún dato directo que la incrimine, y esto es cierto, pero la misma valoración, el mismo razonamiento podría aplicarse igualmente sobre el fiscal general. La argumentación es que ocupaba una posición jerárquicamente prevalente, y es cierto desde una perspectiva institucional, pero eso no implica que necesariamente filtrase el correo. Eso es como, por ejemplo, en la propia causa contra el fiscal general. Como sabemos, se difundió información especialmente sensible. Podría concurrir perfectamente ahí igualmente un delito de revelación de secretos. No podemos suponer ni de broma que fue el juez quien filtró esa información porque ocupe el espacio jerárquico superior en la investigación judicial. Tiene que haber elementos indiciarios de alguna entidad para que el asunto primero vaya a juicio y luego se produzca una condena. Y sobre el tema de los periodistas, que a mí me parece interesante lo que se acaba de comentar en mesa, un testigo presta promesa al juramento de decir verdad, y esto no significa que absolutamente el órgano judicial se tenga que creer lo que dice el periodista. Lo que implica es que si no te lo crees, tienes que explicar motivadamente por qué no es verosímil lo que cuenta, y en su caso, si consideras que intencionadamente no dice la verdad, tienes que incorrer al periodista diligencias por falso testimonio, evidentemente. Pero aquí no hay una valoración suficiente de por qué no se da credibilidad
a lo que dicen los periodistas, pero es que no solamente está la declaración de los periodistas, hay datos objetivos a través de grupos de WhatsApp en las redacciones de los medios, mensajes que enviaron periodistas que ya tenían esa información en su poder antes de que la tuviera el fiscal general, y eso evidentemente no es manipulable. Lo que se escribió con una fecha concreta es un dato objetivo. Así que el juez tenía la misma información contra la fiscal provincial de Madrid y contra el fiscal general del Estado. Comenzaba el 13 de marzo, ¿no?, cuando se publica esa noticia falsa que dice que la Fiscalía había ofrecido un pacto cuando quien lo había pedido realmente era el abogado de González Amador. Ahora lo que dice el fiscal general del Estado es que esto comienza mucho antes, en enero de 2024, cuando la agencia tributaria comunica a la Fiscalía qué es lo que sucede. La Fiscalía empieza a investigar y el abogado de González Amador reconoce en un email los dos delitos y lo manda a un buzón en el que accede todo el mundo. Se calcula que unas 600 personas, dice el fiscal general del Estado. Esa es una alegación de bastante entidad para intentar explicar las múltiples posibilidades por las que se pudo filtrar ese correo. Y efectivamente yo creo que aporta un dato. Además, en el escrito se documenta bastante cada una de las afirmaciones con pantallazos, con en referencias a noticias publicadas el día que se produjo la filtración, que muestran que desde el gabinete de presidencia de la Comunidad de Madrid se difundió una información que era falsa, además acreditada esa falsedad de manera muy clara, por la cual era la Fiscalía la que había ido a buscar a la defensa de la pareja de Ayuso para proponerle un pacto. ¿Qué es lo que ocurre? En la mesa del programa suele haber periodistas de tribunales y saben perfectamente que no es normal que la Fiscalía ofrezca un pacto a un imputado o un investigado, y mucho menos que vaya a buscarle y que vaya persiguiéndole. Al publicarse esa noticia en los medios, surgida en el entorno institucional de la Comunidad de Madrid, es evidente pues lo que hacen los periodistas. Yo hablo todos los días con periodistas y sé cómo trabajan. Tienen sus fuentes, tienen sus contactos en todos los espacios institucionales y evidentemente los periodistas tiraron de sus contactos en la Fiscalía y en todo tipo de ámbitos, porque esta documentación también llegó a la Abogacía del Estado y por eso había centenares de personas que tenían en su poder esa información. Por tanto, la alegación de la defensa va en esa línea. Al generarse esa noticia de interés informativo que los periodistas tenían que intentar confirmar o desacreditar, consiguieron de sus propias fuentes la información antes de que la tuviera el fiscal general, y en todo caso es una información que tenían cientos de personas en su poder antes de que la tuviera Álvaro García Ortiz. Joaquín, ¿hay alguna prueba concreta de que haya sido el fiscal general del Estado, dentro de ese grupo de 600 personas, el que haya filtrado la información? De hecho, el punto más sólido, digamos, de la defensa del fiscal general, muy subrayado en el voto particular del magistrado de la Sala de Apelación que se opuso a que el asunto fuera al juicio, es que no hay ningún vínculo concreto, no hay ningún dato que pueda demostrar que fue el fiscal general quien difundió ese correo, porque en el auto de procedimiento abreviado, el que lleva a juicio, digamos, por parte del magistrado instructor, lo centra todo en que el fiscal general tenía ese correo en su poder, lo cual es indiscutible. Lo que ocurre es que lo tenían otros cientos de personas y no por ello podemos atribuir a una sola, sin indicios muy concretos, que fuera quien realizó la filtración. Pero además, como dice el magistrado en su voto particular y como también remarca muy especialmente el escrito de defensa, se muestran documentos, pantallazos de conversaciones en redacciones de medios de comunicación que muestran que ya tenían en su poder esa información antes de que llegara el fiscal general. En consecuencia, no hay datos
en principio, indiciarios que vinculen al fiscal general con ese movimiento de la filtración, y sí que hay otros datos que indicarían que esa información ya había periodistas que la tenían, y por eso la defensa del fiscal general comprensiblemente se va a centrar en estas alegaciones. Es que hay periodistas que han dicho, miren, yo no le voy a decir la fuente, señor magistrado, pero el fiscal general del Estado no es, y yo lo sabía mucho antes. Reflejarlo en el escrito, ¿no? En el recurso presentado por la Fiscalía. Pero a mí sí me da cierto temor vivir en un país en el que se sienta en el banquillo a una persona. Bueno, mejor dicho, voy a invertir el orden. Me da cierto temor vivir en un país en el que no se exige ninguna responsabilidad política y mucho menos penal a quien difunde un bulo como la Catedral de Burgos y lo lleva a la portada de ciertos periódicos, y sin embargo se sienta en el banquillo a aquel que trata de instaurar la verdad después de esa práctica que se impulsa desde la Puerta del Sol. Quiero decir, es que más allá de la cuestión procesal, del escrito y tal, pero es que vivimos en un país en el que está pasando esto. Es que vivimos en un país en el que cuando un juez decide sentar en el banquillo a un defraudador fiscal, a un doble defraudador fiscal, se dice que se está acosando a los emprendedores. Y sin embargo, cuando un juez decide sentar en un banquillo a una persona por enviar 2 correos electrónicos, se aplaude de una manera entusiasta. No sé lo que nos está pasando, pero a mí me da mucho temor y me produce mucha inquietud vivir en un país en que las decisiones judiciales se toman con un prisma político. Se está invirtiendo, más que demostrar la culpabilidad. Contigo, no estoy de acuerdo porque, vamos a ver, tienes razón en que de la Comunidad de Madrid salió un bulo, pero ese bulo lo emite un ciudadano privado y eso no es delito. O sea, no. Hombre, no. El bulo lo emite un alto cargo de la Comunidad de Madrid, desde la Puerta del Sol. Pero no tiene, digamos, funciones jurisdiccionales. O sea, es una cosa que podemos estar de acuerdo, es totalmente condenable políticamente, claro, pero no es un delito. Pues he dicho, no se le exige ninguna responsabilidad política, no es un delito. No ya penal, claro, sino política. Vale. Pues hasta ahí estamos de acuerdo, pero yo insisto en que al fiscal general del Estado se le juzga por un presunto, porque no sabemos si es uno culpable, delito de revelación de secretos, de revelación de unos documentos que tenía el deber de preservar. Y ese es el núcleo de la cuestión. Yo creo que ahí hay una polémica de tipo jurídico. Yo creo que tú piensas que el fiscal general del Estado es inocente, y puede que lo sea, y puede que el tribunal que lo va a juzgar te dé la razón. Pero yo lo que insisto es que hay suficientes indicios, y no nos vamos a extender porque esto nos llevaría aquí mucho tiempo, que hay suficientes indicios para sentarle en el banquillo. Fíjate, Pedro, sí creo que es inocente. No solamente lo creo, sino que lo sé. Porque mi periódico fue el primero que destapó este asunto. Y sabemos perfectamente quién fue la fuente de información, y no fue el fiscal general del Estado. Por supuesto, los periodistas que hicieron esa información les protege el derecho profesional de no revelar sus fuentes. Entonces te digo, no es que lo crea, es que lo sé, que es inocente el fiscal general del Estado. Pero es que además se da la circunstancia de que ante el instructor han declarado media docena de periodistas que han dicho que esos datos y esa información llegó a sus redacciones antes de que el fiscal general del Estado llamase por teléfono para recabar la información y construir el relato cercano a la realidad para desmontar el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Es que claro, es que la historia se escribe con unos renglones u otros, con unos criterios que yo me niego a aceptar, Pedro. Bueno, me niego a aceptar. Vamos con más asuntos jurídico-políticos, porque tras la propuesta del juez Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular, hoy el magistrado ha pedido a la AUCO de la Guardia Civil analizar los correos intercambiados entre la asesora de la mujer del presidente, Cristina Álvarez, y el que fuera vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. El objetivo de Peinado es dilucidar si, con el envío de estos mensajes, cometieron un delito de malversación. El Gobierno asegura que respeta las decisiones judiciales, aunque no ha escatimado en valoraciones, como tampoco lo ha hecho la presidenta madrileña.